la familia Panero a través de Leopoldo María, que era entonces de un grupo de amigos en Madrid, que luego desembocó en la antología de los novísimos, y a través de él entré en la casa de la calle Ibiza 35 y ahí conocí yo diría que la persona que más me impresionó de toda la familia, que fue la madre, Felicidad Blanc, persona además, aparte de su inteligencia y de su belleza, una de las personas de la que recuerdo mucho la maravillosa manera de hablar que tenía. Es una de las personas que mejor hablaba, con más elegancia, con más propiedad, con más refinado, sin ser pedante, uso de la palabra, ¿no? A Juan Luis Panero, que era el mayor, es el que menos traté en esa época, y por allí andaba por la casa un muchachito, un niño en realidad, adolescente, que era Michi, muy brillante ya, muy respondón, y del que además yo conservo, y probablemente debo ser el único, creo, inéditos de sus cuentos que él escribía y que nunca publicó, ¿no? Se publicó alguno cuando murió él en una revista, ¿no? Un pequeño homenaje, pero no eran los que yo tengo más. Lo mismo que tengo también, me parece, inéditos. Yo lo conservo todo, de todo el mundo, y de Leopoldo María también tengo cosas que yo creo que nunca han salido, ¿no? Y que él mismo no debe tener. Entonces, bueno, en aquella casa aún seguía, como en la propia película Desencanto después, la sombra del padre, que había muerto ya, claro, cuando yo llegué a esa casa, cuando yo les conocí. Una sombra que era ambigua, porque por un lado era evidente que el padre había sido una figura potente y marcante para todos ellos, y al mismo tiempo una figura de la que ellos trataban de aislarse, separarse, incluso rechazar, ¿no? Tanto los hijos como la propia Felicidad, que a partir de la muerte de su marido y a partir de la entrada de sus hijos en el mundo de la literatura, tuvo, como ella misma confesaba, yo creo que en la película y desde luego en la vida real, una segunda vida con los amigos de sus hijos, uno de los cuales era yo y otros muchos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa fue un poco la relación con esa familia. Yo iba mucho por la casa, como ella recuerda en el Desencanto, pues yo en un momento dado tuve que hacer la mili forzosa por un problema político, y iba yo ahí con mi uniforme del Ejército de la Aviación a la casa. Llevé a algunos amigos a esa casa, uno de ellos causó mucha impresión en la madre de Felicidad, que era el escritor cubano Calvert Casey, que después se suicidó, y se hablaba de Cernuda, de la especie de romance, yo creo que platónico, que ella decía haber tenido con Luis Cernuda en Londres, y luego y con mi amigo fundamental de ese momento, que era Leopoldo María. Leopoldo María es la persona que yo he conocido en mi vida que más talento y brillantez tenía cuando yo le conocí, que él tendría, como yo, 17 años, más o menos, 18. De una gran brillantez, de una gran inteligencia, de un gran sentido del humor y gran cultura, ya joven. Lo que pasa es que Leopoldo, como he sabido, pronto empezó a tener una vida muy agitada, y nuestra amistad real, íntima y muy asidua, duró 3 o 4 años, no más. Después él ya empezó un poco a su vida, su segunda vida, o quizá tercera, porque yo creo que Leopoldo ha tenido muchas vidas, y yo siempre tengo la idea de que él va a ser el hombre más duradero de mi generación, ¿no? Entonces, duradero quiero decir en términos de tiempo, aparte de la obra, ¿no? Entonces, bueno, pues era muy deslumbrante, era muy atractivo físicamente, luego se ha estropeado, como a todos nos pasa, y en su caso quizá más aún por la descuidada vida que ha llevado.
Y bueno, y luego empezaron sus problemas que también están evocados en El Desencanto, sus problemas psiquiátricos, una posiblemente torpe internación de él y un tratamiento psiquiátrico muy abrasivo que la madre decidió tener, y ahí empieza ya la segunda vida de Leopoldo. Yo me voy a Londres en el año 79 a vivir, 9 años, y ahí un poco acaba mi relación intensa con ellos, aunque siempre que volvía a España hablaba con felicidad, iba a verla, salíamos al cine, y bueno, viví los años un poco de decadencia de aquella familia, cuando ella tuvo que ponerse a trabajar de portera en un ministerio, ahí en la recepción, y luego su muerte, que fue para mí muy triste. Y luego, bueno, el trato más que nada con Michi, porque Leopoldo ya andaba por ahí un poco perdido, a Juan Luis le traté muy poco, y Michi sí, Michi traté mucho, y fue una figura muy entretenida, divertida, brillante también, a su otro modo. No pasa nada, además no pesa, no llevo casi nada, ¿no? Sí. Hay un fantasma, sí, era que la arranca de la lengua. Y luego tengo mi recuerdo de Astorga, claro, que es un verano que estuve en la casa allí con, yo creo que debió ser el verano del 68, 69, ¿no? Sí. En la época de mayor relación con la familia, y con Leopoldo, María, y con Michi también. Un Castrillo, que era donde tenían ellos la casa así un poco más rústica, y en la preciosa casa de Astorga, con el jardín y las ventanales, y mi descubrimiento de la ciudad, que me gustó mucho, ¿no? Es cuando yo me enteré, claro, que había una obra de Gaudí en Astorga, ¿no? Y luego también en León, pero en fin, la de Astorga fue para mí un descubrimiento, porque entonces, claro, Gaudí no era tan famoso como es ahora, y se sabía un poco su cosa catalana, pero yo no sabía que había trabajado allí para el obispado de León, ¿no? Y bueno, yo tengo recuerdos muy bonitos de aquellos. Yo creo que pasé como 7 días, una cosa en Astorga, ¿no? Y con la familia, ¿no? Y unas hermanas de Leopoldo padre, ¿no? De Panero padre, ¿no? Y bueno, pues esos son un poco algunos de los recuerdos de. Luego hay otros recuerdos que no se pueden contar. Los reservo para mis memorias, porque son de tono un poco más subido. Y muy breve, coméntame algo de, como están ahí todavía, coméntame algo del Desencanto, lo que es la película. Yo vi El Desencanto, la noche del estreno. Tengo un recuerdo muy vivo de eso. La noche del estreno yo fui con Felicidad, me senté al lado de Felicidad en el estreno en el Cine Palace de Madrid, que ya no existe, en los bajos del Hotel Palace, en la carrera de San Jerónimo, y al otro lado de Felicidad estaba Luis Rosales con su mujer, que no les gustó nada la película, porque además Luis Rosales salía mencionado, ¿no? Por Felicidad, y Felicidad luego me contó al día siguiente o por la noche, me dijo, bueno, yo he pasado un momento tremendo, porque claro, yo hablaba no es que hablara mal de Rosales, ella hablaba de cómo la vida de su marido, que era muy noctámbulo y que salía mucho con sus amigos, bueno, como a veces puede ser propio, y también bebedor, como es sabido, pues volvía por la noche a casa y volvía con sus amigos, y ella recordaba la tos de Luis Rosales, ¿no? Y como mujer enamorada, muy enamorada de su marido, como estuvo Felicidad de Leopoldo Panero padre, pues claro, tenía celos de los amigos y de Luis Rosales en particular, que le quitaban un poco la compañía mayor de su marido, ¿no? Entonces todo eso lo contaba en la película, en la pantalla, mientras Rosales estaba al otro lado de Felicidad, ¿no? Yo creo que además no le gustó por la razón que es tan española, y que yo tampoco me gusta nada, o sea, que no me gusta, que no guste, quiero decir, o sea, la película, sí, aparte de los méritos cinematográficos enormes que tiene, causó un impacto enorme porque era una película
que iba contra una esencia española detestable, que es que no hay que hablar mal de la gente, de los muertos, ¿no? De los muertos hay que hablar bien y mal como de los vivos, ¿no? La muerte no cambia nada. Y esa película hablaba de un muerto y de la influencia de un muerto y de una descomposición familiar con toda sinceridad, como tiene que ser, y eso, de ahí fue su impacto. Ese impacto, yo te puedo decir además una cosa que no se conoce, y es que yo luego me fui, como te he dicho antes, a Londres a vivir en el año 71, y estuve hasta el 79 viviendo en Londres. Y cuando estaba en Londres, a mitad de esa década, como yo había hecho cosas de cine, de crítico y tal, y seguía escribiendo, bueno, tenía allí había publicado algunas novelas y tal, entonces el National Film Theatre, es decir, la Filmoteca de Londres, me encargó un ciclo de cine español que yo programé, presenté y además escribí un pequeño libro en inglés sobre ese tema, que entonces en Inglaterra era desconocido. Se conocía una o dos películas de Saura, Buñuel, que no era del cine español, y nada más. Eso fue un poco un ciclo bastante importante y muy revelador para los ingleses. Y en ese ciclo, una de las películas que yo elegí fue El Desencanto, que se estrenó allí. Y recuerdo que la película tuvo un llenazo impresionante, y siendo una película tan ligada a una familia española y a un poeta totalmente desconocido en Inglaterra como era Panero, causó una enorme impresión. Yo recuerdo que a la salida de la proyección, que yo presenté como presentaba todas las proyecciones, con unas palabras breves de introducción, vinieron como 4 o 5 personas a preguntarme: pero ¿qué esta película? ¿Pero qué esta familia? Porque claro, como yo en la película salía mencionado y veían mi nombre en los subtítulos, me dijeron: pero usted, claro, usted es amigo de ellos. ¿Quiénes son estos? Y qué maravilla, y qué familia. Entonces la película causó. No se estrenó nunca, porque entonces no se estrenaban películas españolas allí. Solamente recuerdo de toda mi estancia en Inglaterra de esos años, solo se estrenó El espíritu de la colmena, que fue un exitazo enorme, y Furtivos quizá, pero aquel pase fue memorable porque causó una enorme impresión, y luego en alguna revista salió reseñada.